Nunca imaginé que mi cumpleaños número 72 terminaría con luces azules intermitentes y un silencio desolador. En el momento en que vi a los policías parados solemnemente en la puerta de mi casa, sosteniendo un sobre, mi corazón se hizo añicos de una manera que las palabras apenas pueden describir. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. La mañana comenzó como cualquier otra en mi pequeño apartamento en Queens. El familiar zumbido del metro retumbaba bajo mis pies, un recordatorio constante de la ciudad que nunca duerme mientras yo apenas descanso. El olor a café rancio se mezclaba con el tenue aroma de mis macetas de flores moribundas en el balcón, caléndulas que habían conocido días mejores, con sus pétalos enroscados como mi propia esperanza. Conozco estos detalles de memoria, cada grieta en el techo, cada tabla que cruje, pero ya no me confortan. Se burlan de mí con su monotonía, su indiferencia ante mi dolor. Mis rodillas duelen cuando me arrastro a la cocina cada mañana. 72 años cargando las preocupaciones de todos han dejado sus marcas en mis articulaciones, rígidas por años de negligencia y una soledad tan profunda que se ha asentado en mis huesos. Las fotografías en la pared, descoloridas y con los bordes curvados, parecen observarme con silenciosas acusaciones. Ahí está Robert, mi difunto esposo, sonriendo con su ropa de trabajo frente a nuestro antiguo apartamento en Brooklyn. Están los hijos que crié con un amor sin medida. Michael, mi primogénito, serio incluso de niño, y Sarah, mi hija con la barbilla obstinada de su padre, y mi propia necesidad desesperada de complacer. Pero últimamente, el silencio se ha vuelto ensordecedor. Como esta mañana, la mañana de mi cumpleaños 72, cuando encontré mi teléfono sin mensajes, mis textos flotando en el espacio digital, ignorados. Sarah había cancelado nuestro brunch de cumpleaños ayer con un mensaje casual. Lo siento, mamá. Surgió algo con los niños. Siempre surgía algo cuando se trataba de mí. Imaginaba risas alrededor de mesas de restaurantes, historias compartidas sobre mimosas y huevos Benedict, y de alguna manera, yo no estaba invitada a mi propia celebración. La decepción penetró profundamente. Otro pequeño corte sumado a décadas de heridas acumuladas. Recuerdo estar de pie frente a la ventana de mi cocina esa mañana, mirando hacia la calle donde los niños jugaban rayuela en la acera. Sus risas subían 4 pisos, brillantes y despreocupadas. Presioné mi palma contra el vidrio frío y me pregunté cuándo había dejado de reír así. ¿Cuándo se había vuelto la alegría una extraña en mi vida? Saben, solía creer que el amor era suficiente, que si lo dabas todo, tu tiempo, tu dinero, tu alma entera, a tu familia, ellos te valorarían a cambio. Estaba equivocada, muy equivocada. Permítanme llevarlos al principio, a la historia de sacrificios que pavimentó este doloroso camino. Me negué a permitir que la amargura echara raíces por completo, porque todo lo que tenía, cada comida en sus platos, cada venda en sus heridas, cada sueño que abandoné, todo fue por ellos. Recuerdo aquellos primeros años en Brooklyn con una claridad sorprendente, como si la lluvia de ayer aún se adhiriera a mi piel. Me despertaba a las 4:30 de la mañana para preparar almuerzos para Robert antes de su trabajo en construcción, comidas que lo sostendrían durante jornadas de 12 horas, construyendo los sueños de otras personas, mientras los nuestros permanecían dibujados a lápiz, fácilmente borrados. Michael apenas caminaba entonces, tambaleándose por nuestro estrecho apartamento, con la confianza sin miedo que solo poseen los niños. Sarah era todavía un aleteo en mi vientre, haciendo notar su presencia con patadas que me recordaban que el futuro vendría, sin importar si estábamos listos o no. El dinero siempre fue escaso. El sueldo de Robert cubría el alquiler y los servicios, pero apenas. Yo trabajaba cosiendo, haciendo dobladillos y remendando ropa para vecinos que me pagaban con billetes arrugados y sonrisas agradecidas. Mis dedos sangraban por los pinchazos de la aguja, pequeñas gotas rojas en telas que alguien más usaría para ocasiones a las que yo nunca podría asistir. Pero no me quejaba. Estábamos construyendo algo, una vida, una familia, una base que duraría.
Cuando Michael comenzó la escuela, las exigencias se multiplicaron. Mamá, necesito dinero para la excursión. Mamá, ¿puedes comprarme zapatillas nuevas? Los niños se burlan de mí. Cada petición tiraba de mi corazón con hilos invisibles. ¿Cómo podía negarle la infancia que yo nunca tuve? Trabajé turnos extra en la cafetería donde había encontrado empleo por las noches, sirviendo café y tarta a extraños mientras mis propios hijos comían sándwiches solos en casa. El patrón comenzó temprano, ¿saben? Dar hasta que duela. Y luego dar más. Cuando Sara entró a la preparatoria y quiso unirse al club de teatro, encontré los $40 para los disfraces saltándome mis propias comidas durante una semana. Cuando Michael se rompió el brazo jugando baloncesto, pagué las facturas del hospital vendiendo el anillo de bodas de mi madre, la única joya que había tenido que significaba algo. Eres la mejor mamá del mundo, decía Michael, abrazándome fuerte después de que hubiera resuelto cualquier crisis que le hubiera ocurrido. Esas palabras me sostenían a través del agotamiento, a través del dolor en mis pies por estar de pie todo el día, a través de la preocupación que me mantenía despierta contando cuentas en mi cabeza. Vivía para sus sonrisas, su gratitud, su necesidad de mí. Pero en algún momento, la gratitud se transformó en expectativa, el amor se convirtió en transacción, la necesidad se convirtió en exigencia. Recuerdo la noche en que todo cambió, aunque no lo reconocí en ese momento. Michael tenía 22 años, recién graduado de la universidad con un título en negocios que yo había ayudado a pagar con préstamos contra nuestra casa. Me llamó a las 11 de la noche, con la voz entrecortada por las lágrimas. Mamá, cometí un error. Invertí algo de dinero en acciones, pensando que podría obtener ganancias rápidas, pero lo perdí todo. ¿Puedes ayudarme con mi alquiler? Mi corazón se rompió por él. Mi exitoso y ambicioso hijo había cometido un error, y por supuesto que lo ayudaría cuando cayera. Sin dudarlo, fui al banco a la mañana siguiente y retiré $600 de mis ahorros, dinero que había estado guardando durante años, esperando que algún día Robert y yo pudiéramos hacer ese viaje a Florida que siempre habíamos soñado. Gracias, mamá. Te lo devolveré tan pronto como me recupere económicamente. Nunca me devolvió el dinero. Lo más preocupante, nunca dejó de pedir. Las solicitudes se convirtieron en rituales mensuales, luego en expectativas semanales. 500 aquí, 200 allá, siempre con promesas de reembolso que se evaporaban como la niebla de la mañana. Cuando mencioné suavemente la creciente deuda, su rostro se nubló con dolor. No puedo creer que estés llevando la cuenta, mamá. Pensé que la familia se ayudaba mutuamente sin llevar un registro. La culpa me inundaba en oleadas. Tenía razón, ¿no? La familia no debería tratarse de libros contables y pagarés. Así que dejé de mencionar el dinero y comencé a trabajar horas extras en la cafetería, mis propinas desapareciendo en su alquiler, los pagos de su auto, su estilo de vida que de alguna manera requería más financiamiento que todo mi presupuesto mensual. Las exigencias de Sara eran más sutiles, pero igualmente agotadoras. Se había casado joven con un hombre que trabajaba esporádicamente, y cuando llegó su primer hijo, necesitaba ayuda con los costos de guardería. Luego vino el segundo bebé, y el tercero, y de repente yo no era solo la abuela, sino el principal apoyo financiero para una familia de 5. Mi propio presupuesto para comida se redujo para adaptarse a sus necesidades. Me paraba en el pasillo de cereales en el supermercado, calculadora en mano, eligiendo todo de marca blanca para poder seguir enviando dinero a Sara. Mamá, eres mi salvación, me decía durante nuestras breves llamadas telefónicas, generalmente realizadas mientras conducía entre recados. Su voz distraída. No sé qué haríamos sin ti, pero yo sí sabía qué harían sin mí. Lo resolverían, tomarían decisiones diferentes, harían sus propios sacrificios, tendrían presupuestos que realmente cuadraran. En cambio, me convertí en su red de seguridad, su banco, su solución para cada problema financiero, y eventualmente, su fuente esperada de apoyo. El patrón se cristalizó durante la enfermedad de Robert. Había desarrollado diabetes en sus 60, una condición que requería medicamentos caros y visitas frecuentes al médico. Nuestro seguro médico cubría algunos costos, pero lejos de todos. Me encontré trabajando 3 empleos,
la cafetería, limpieza los fines de semana para familias adineradas en Manhattan, y seguía haciendo arreglos de ropa por las noches. Estaba exhausta más allá de las palabras, funcionando a base de café y determinación, cuando Michael llamó con lo que describió como una oportunidad de inversión. Un amigo suyo había descubierto las criptomonedas, específicamente Bitcoin, y había dinero por ganar si entrabas temprano. Todo lo que necesitaba eran $5,000 para comenzar a construir lo que podría convertirse en una gran fortuna. Piénsalo, mamá. Esto podría acomodarnos a todos de por vida. Nunca más tendrías que preocuparte por el dinero. $5,000. Miré fijamente ese número en el papel donde lo había anotado. Representaba meses de trabajo, años de ahorro, la totalidad de mi fondo de emergencia. Pero la promesa era tentadora. Seguridad financiera para todos nosotros. No más luchar para pagar facturas, no más elegir entre medicamentos y alimentos. Le di el dinero. La inversión en Bitcoin, como tantos de sus proyectos, se evaporó en la nada digital. El mercado se derrumbó. Explicó con un encogimiento de hombros, como si perder mis ahorros de toda la vida fuera simplemente mala suerte en lugar de un juicio terrible. Así es como funciona la inversión, mamá. A veces ganas, a veces pierdes. Mom, pero yo lo había perdido todo, y él parecía no haber perdido nada más que mi dinero. Fue alrededor de este tiempo que comenzaron los silencios. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, las visitas menos frecuentes. Cuando veía a mis hijos, las conversaciones se sentían tensas, obligatorias. Hablaban de sus vidas, sus amigos, sus problemas, pero mostraban poco interés en los míos. Si mencionaba que estaba cansada o preocupada por el dinero, su atención se desviaba. Sus ojos miraban sus teléfonos, los temas cambiaban, aparecían excusas. «Mamá, te preocupas demasiado», decía Sara con desdén. «Todo siempre se resuelve». Palabras fáciles de alguien cuyo alquiler yo estaba pagando. Los silencios se alargaron a medida que envejecía. Los cumpleaños se convirtieron en rituales huecos marcados por llamadas apresuradas y tarjetas genéricas. Cuando cumplí 70, había esperado que mis hijos organizaran una pequeña celebración, quizás una cena en ese restaurante italiano en Little Italy, donde habíamos celebrado el compromiso de Sara años atrás. En cambio, recibí 2 mensajes de texto, uno de Michael diciendo, «Feliz cumpleaños, mamá», y otro de Sara disculpándose por estar ocupada pero prometiendo llamar más tarde. Nunca llamó. Pasé ese cumpleaños sola, comiendo comida china para llevar mientras veía películas antiguas en televisión. El apartamento se sentía enorme en su vacío. Cada sombra un recordatorio de las reuniones familiares que existían solo en mi memoria. Me acosté temprano, diciéndome a mí misma que los cumpleaños importaban menos a mi edad, que estaba siendo tonta por esperar más. Pero las expectativas, una vez decepcionadas, tienden a marchitarse. La esperanza, una vez aplastada, lucha por volver a crecer. El punto de quiebre llegó durante un invierno particularmente difícil cuando contraje gripe. Durante 3 días, estuve en cama con una fiebre que hacía girar la habitación y una tos que se sentía como vidrio roto en mi pecho. Llamé primero a Michael, esperando que pudiera traerme algo de sopa o simplemente sentarse conmigo por 1 hora. El teléfono sonó 6 veces antes de ir al buzón de voz. «Hola, soy Michael. Deja un mensaje». Dejé un mensaje, explicando que estaba enferma y que necesitaba ayuda. No devolvió la llamada. Intenté con Sara a continuación, con resultados similares. Finalmente, desesperadamente, les envié mensajes de texto a ambos. «Estoy muy enferma y sola. ¿Podría alguno de ustedes venir a verme?» La respuesta de Michael llegó 12 horas después. «Lo siento, mamá. Muy ocupado con el trabajo. Espero que te mejores pronto». La de Sara llegó al día siguiente. «Oh, no. Estoy lidiando con asuntos escolares de los niños. ¿Puedes llamar si es una emergencia?» Una emergencia. Me preguntaba qué calificaba como emergencia en sus mentes. ¿Era morir sola en mi apartamento lo suficientemente dramático para merecer su atención? ¿O sería también una inconveniencia que manejarían con una llamada al 911 y una disculpa por no estar disponibles? Me recuperé de la gripe por mi cuenta. Sostenida por sopa enlatada y la amabilidad de la señora Rodríguez,
la esposa del superintendente del edificio, que vino a verme cuando notó que mis periódicos se acumulaban fuera de mi puerta. Apenas nos conocíamos. Sin embargo, mostró más preocupación por mi bienestar en un día que mis propios hijos en meses. Fue después de esa enfermedad que comencé a ver el patrón claramente, como enfocar una lente hasta que la imagen borrosa se agudiza con dolorosa claridad. Yo era útil para mis hijos cuando necesitaban dinero o favores, invisible para ellos en caso contrario. Nuestras relaciones se habían vuelto transaccionales. Yo daba, ellos tomaban, y todos fingíamos que este arreglo era normal, saludable, amoroso. La realización no llegó de golpe. Se filtró lentamente, como agua filtrándose por una grieta en los cimientos. Primero, llegaron las pequeñas observaciones, cómo las conversaciones siempre parecían dirigirse hacia sus necesidades, sus problemas, sus peticiones de ayuda. Luego vinieron los patrones más grandes, cómo las visitas coincidían con dificultades financieras, cómo las llamadas telefónicas precedían a solicitudes de préstamos, cómo mi valor parecía directamente proporcional a mi capacidad para resolver sus problemas con mi chequera. Empecé a llevar un registro, no por rencor, sino por una creciente necesidad de entender en qué se habían convertido nuestras relaciones. En un pequeño cuaderno, registré cada transacción financiera, cada solicitud, cada promesa de devolverme el dinero. Los números contaban una historia que me había negado a leer. En más de 15 años, había dado a mis hijos casi $60,000. Dinero de mi pensión, mis ahorros, mis pagos del seguro social, mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca local, donde había tomado un empleo para complementar mis ingresos. $60,000. El número pesaba en mi pecho como una piedra. Ese dinero podría haber asegurado mi propio futuro, pagado por la jubilación que había imaginado, pero nunca planificado porque estaba demasiado ocupada financiando su presente. Podría haber reparado el techo con goteras de mi apartamento, reemplazado el antiguo refrigerador que jadeaba durante la noche, cubierto el trabajo dental que había estado posponiendo durante 3 años. En cambio, había desaparecido en sus vidas como agua en la arena, sin dejar rastro excepto mi creciente inseguridad financiera. Y aún así, pedían más. Pero el dinero era solo parte de la ecuación. El costo emocional era más difícil de cuantificar, pero mucho más devastador. Había pasado décadas centrando mi vida en sus necesidades, sus horarios, sus crisis. Mis propios intereses, amistades, sueños habían sido dejados de lado para dar cabida a su urgencia. No podía recordar la última vez que había leído un libro por placer, visto una película que quería ver, o dado un paseo solo por el placer de caminar. Mi mundo se había reducido al tamaño de sus necesidades, y de alguna manera, había desaparecido del centro de mi propia vida. Las microagresiones fueron quizás la parte más insidiosa de esta lenta erosión. Venían disfrazadas de bromas, observaciones, comentarios casuales que dejaban pequeñas heridas que apenas notaba hasta que se acumularon en algo insoportable. «Mamá, eres tan dramática», diría Sara cuando expresaba dolor por ser olvidada o ignorada. «Te tomas todo tan personalmente. Necesitas dejar de ser tan necesitada», añadiría Michael, su tono paciente pero condescendiente, como si mi deseo de conexión fuera un defecto de carácter que requería corrección. Tenían un don para hacer que su negligencia pareciera mi culpa, su ausencia se sintiera como mi inadecuación. Cuando olvidaban mi cumpleaños, era porque yo le daba demasiada importancia a estas cosas. Cuando no devolvían las llamadas, era porque yo era demasiado sensible sobre la comunicación. Cuando pedían dinero después de meses de silencio, cualquier vacilación de mi parte era recibida con sentimientos heridos y manipulación sutil. «Pensé que podía contar contigo, mamá», se convirtió en una frase que precedía a cada solicitud, implicando que mi amor se medía por mi disposición a dar sin cuestionar ni condicionar. La soledad echó raíces en esos espacios vacíos entre conversaciones, en el silencio después de llamadas telefónicas que terminaban abruptamente, en las horas pasadas preguntándome si mis hijos estaban bien mientras sabía que ellos no se preguntaban lo mismo sobre mí. Me sentaba junto a mi ventana observando la calle de abajo, viendo a otras familias caminando juntas, riendo juntas,
eligiendo pasar tiempo en compañía del otro no porque necesitaran algo, sino porque lo disfrutaban. ¿Cuándo fue la última vez que uno de mis hijos había llamado solo para charlar? ¿Cuándo compartimos por última vez una comida que no fuera interrumpida por sus teléfonos, sus parejas, sus obligaciones urgentes en otro lugar? No podía recordarlo, y ese olvido se sentía como otra pequeña muerte. El punto de ruptura debería haber sido dramático, pero no lo fue. Fue tranquilo, casi mundano en su simplicidad. Había estado luchando contra una preocupación persistente sobre mis gastos mensuales. El alquiler había aumentado, el costo de los medicamentos recetados se había duplicado, y mi salario a tiempo parcial en la biblioteca no podía cerrar la creciente brecha entre ingresos y supervivencia. Pasé una noche sin dormir calculando y recalculando mi presupuesto, tratando de encontrar lugares para recortar costos que no existían. Ya había eliminado todo lo no esencial: televisión por cable, comidas en restaurantes, ropa nueva, cualquier entretenimiento que requiriera pago. Estaba viviendo de arroz y frijoles, usando zapatos con agujeros, posponiendo citas médicas que no podía pagar. Por la mañana, agotada por la preocupación, tomé una decisión que nunca antes había tomado. Llamé a Michael y expliqué mi situación financiera honestamente, sin énfasis dramático ni manipulación emocional. Simplemente expuse los hechos. Mis gastos excedían mis ingresos, no tenía fondo de emergencia y necesitaba ayuda. «Mamá», dijo después de una larga pausa, «todos tenemos problemas de dinero. No puedes esperar que resolvamos los tuyos». La ironía era impresionante. Esto de un hijo a quien le había dado miles de dólares a lo largo de los años, cuyo alquiler había pagado, cuyas inversiones había financiado, cuyas emergencias se habían convertido en mi responsabilidad. Ahora que yo tenía una emergencia, de repente los problemas de dinero eran responsabilidades individuales. «Entiendo», dije en voz baja. «Solo ¿pensaste que podías manipularme con culpa para que te diera dinero?», me interrumpió. «Eso no es justo, mamá. Tenemos nuestras propias familias en las que pensar». Colgué sin responder y me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. Algo había cambiado dentro de mí. Una placa tectónica moviéndose en las profundidades bajo la superficie de mi conciencia. Por primera vez en décadas, vi nuestra relación claramente, sin el enfoque suave del amor maternal para desdibujar los bordes ásperos. Yo no era su madre en ningún sentido significativo más allá de la biología. Era su cuenta bancaria, su red de seguridad, su solución a problemas que deberían haber resuelto ellos mismos. Y cuando los necesitaba, realmente los necesitaba, no estaban por ningún lado. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Me miré en el espejo. Realmente miré. No solo las miradas rápidas mientras me cepillaba los dientes o me peinaba. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Su rostro estaba marcado por la preocupación, sus ojos apagados por el agotamiento, su postura curvada hacia adentro como protegiéndose de golpes invisibles. Esto era lo que $60,000 y 30 años de disponibilidad emocional me habían comprado. Un reflejo que no reconocía, una vida que no quería, relaciones que sostenían a todos menos a mí. Me fui a la cama esa noche con una decisión cristalizándose en mi mente como hielo formándose en un estanque invernal. Algo tenía que cambiar, incluso si ese algo era todo. Pero el cambio, descubrí, viene en olas más que en momentos únicos. A la mañana siguiente llegaron la duda, la culpa, la voz familiar en mi cabeza que susurraba sobre hijos ingratos y madres egoístas. Tal vez Michael tenía razón. Tal vez estaba siendo dramática, necesitada, poco realista en mis expectativas. Tal vez esto era simplemente lo que parecía la familia en el mundo moderno. Ocupada, distraída, centrada en la supervivencia individual más que en el cuidado colectivo. Pasé el día cuestionándome a mí misma, como me había entrenado a hacer durante años al ser informada que mis sentimientos estaban equivocados, mis necesidades eran excesivas, mis expectativas irrazonables. Al anochecer, casi me había convencido de disculparme, de retirar mi solicitud de ayuda y volver al patrón familiar de dar sin recibir. Entonces Sara llamó. «Mamá,
Escuché que hablaste con Michael sobre dinero. Su voz llevaba ese tono particular de decepción que había aprendido a temer. No puedo creer que intentaras hacernos sentir culpables así. No estaba tratando de hacer sentir culpable a nadie, dije cuidadosamente. Estaba pidiendo ayuda, pero sabes que no tenemos dinero extra en este momento. Las cosas están difíciles para todos. Hizo una pausa, y pude oír a los niños discutiendo en el fondo. Mira, tal vez si administraras mejor tus finanzas, no necesitarías depender de nosotros. Depender de ellos. La frase me golpeó como un golpe físico. Según la lógica de Sara, mis décadas de apoyo financiero para ellos no significaban nada. No creaban ninguna obligación recíproca. No establecían ninguna base de cuidado mutuo. Yo había estado dependiendo de ellos al pedir ayuda una vez, mientras que ellos simplemente habían estado aceptando lo que se ofrecía cuando pedían repetidamente. Sara, dije lentamente, en los últimos 5 años te he dado más de $20,000. Creo que pedir ayuda cuando la necesito es razonable. El silencio que siguió fue ártico. Cuando habló de nuevo, su voz se había endurecido en algo que nunca había escuchado antes. Nunca te pedimos que llevaras la cuenta así. La familia no lleva la puntuación, mamá. Lo que nos diste fue dado libremente, por amor. No puedes usarlo contra nosotros ahora, por amor. Tenía razón en esa parte. Todo lo que había dado había sido ofrecido con amor, sin condiciones, sin expectativas de retorno. Pero el amor, estaba aprendiendo, podía ser un arma usada contra la persona que lo ejercía. Mis actos de amor se habían convertido en evidencia de mi supuesta obligación de seguir dando, mientras que su aceptación de ese amor, aparentemente, no creaba ninguna obligación de reciprocar. Después de que Sara colgara, abruptamente, alegando que uno de sus hijos necesitaba su atención, me senté en mi tranquilo apartamento con una taza de té que se enfriaba en mis manos. El familiar peso de la culpa presionaba sobre mis hombros, pero debajo, algo nuevo estaba surgiendo. No exactamente ira, aunque la ira era parte de ello. Algo más difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Autopreservación, tal vez. El reconocimiento de que me estaba ahogando en relaciones que exigían todo de mí, mientras no ofrecían nada a cambio. La comprensión de que si no comenzaba a valorarme, nadie más lo haría tampoco. Esa noche, saqué el pequeño cuaderno donde había estado registrando transacciones financieras y agregué una nueva columna: costos emocionales. No para llevar la puntuación, como acusaba Sara, sino para comprender completamente lo que estas relaciones me estaban costando. Las oportunidades perdidas de construir amistades porque siempre estaba disponible para sus crisis. Los pasatiempos abandonados porque sus necesidades tenían prioridad. Los sueños aplazados y finalmente descartados porque sus deseos inmediatos parecían más importantes que mi bienestar a largo plazo. La lista era más larga de lo que esperaba y más dolorosa de escribir, pero verla allí, documentada en mi cuidadosa caligrafía, hizo real algo que antes había sido invisible. Había estado pagando por su amor con mi propia vida, y el tipo de cambio me estaba llevando a la bancarrota. Cuando la primavera se convirtió en verano, comencé a hacer pequeños cambios. Dejé de responder inmediatamente cada llamada telefónica, dejando que algunas fueran al buzón de voz para poder elegir cuándo y cómo responder. Dejé de decir sí automáticamente a cada solicitud, en su lugar pidiendo tiempo para pensarlo. Comencé a gastar parte de mis limitados ingresos en mí misma. Un libro aquí, un café allá. Pequeñas rebeliones contra la austeridad que me había impuesto para financiar sus estilos de vida. Estos cambios me parecían enormes, pero aparentemente pasaron desapercibidos para mis hijos, cuyas comunicaciones seguían centradas en sus propias necesidades y preocupaciones. Cuando Michael llamó en junio para pedir dinero para reparar su auto, pareció genuinamente sorprendido cuando dije que tendría que revisar mi presupuesto primero. ¿Desde cuándo necesitas revisar tu presupuesto?, preguntó, con un toque de irritación en su voz. Solo son $500. Solo $500. Como si esa cantidad fuera insignificante. Como si mis recursos financieros fueran infinitos. Como si mi capacidad de pago debiera darse por sentada. Expliqué que mis gastos habían aumentado y mis ingresos no.
que $500 eran en realidad una cantidad significativa para alguien que vivía con un ingreso fijo. Bien, dijo con el tono de alguien haciéndome un favor. Le pediré a papá. Pero Robert, cuya salud había estado declinando durante meses, tenía sus propias limitaciones financieras. Sus gastos médicos estaban aumentando y su pensión apenas cubría sus propias necesidades. Cuando la solicitud de Michael también fue rechazada allí, me volvió a llamar. «Supongo que tendré que buscar otra solución», dijo, su voz cargada de martirio. «Solo pensé que la familia se suponía que debía ayudarse mutuamente. La familia se suponía que debía ayudarse mutuamente». La frase resonó en mi cabeza durante días. Si eso fuera cierto, ¿dónde estaba la familia cuando yo necesitaba ayuda? Si el apoyo mutuo era la base de nuestras relaciones, ¿por qué el apoyo fluía solo en una dirección? Comencé a preguntarme si mis hijos realmente me amaban o simplemente amaban lo que yo proporcionaba. ¿Me extrañarían si me fuera? ¿O extrañarían mi chequera? La pregunta era demasiado dolorosa para responderla directamente, pero su comportamiento sugería posibilidades que no estaba lista para reconocer plenamente. Mi cumpleaños número 71 llegó y se fue con incluso menos fanfarria que el año anterior. Una tarjeta de Sara llegó 3 días tarde, y Michael llamó mientras estaba claramente distraído con otras actividades. Nadie sugirió celebrar juntos. Nadie ofreció llevarme a cenar o incluso compartir una llamada telefónica de más de 5 minutos. Pasé ese cumpleaños reorganizando fotografías viejas, mirando imágenes de reuniones familiares que se sentían como evidencia de una vida que había imaginado más que vivido. Había fotos de vacaciones, cumpleaños, graduaciones, todos eventos donde yo había sido la organizadora, la anfitriona, la que se aseguraba de que todos los demás estuvieran cómodos y felices, mientras mis propias necesidades permanecían invisibles. En cada foto estaba sonriendo, pero mirándolas ahora, podía ver la tensión alrededor de mis ojos, la calidad forzada de expresiones que cubrían un agotamiento más profundo. Había estado actuando felicidad mientras experimentaba algo más cercano a su opuesto, y la actuación había sido tan convincente que incluso yo la había creído a veces. Esa noche, tomé una decisión que se sentía a la vez aterradora y liberadora. Dejaría de actuar. Dejaría de fingir que relaciones construidas sobre mi dar y su tomar me satisfacían. Dejaría de priorizar su comodidad sobre mi propio bienestar. Aún no sabía lo que esta decisión significaría en términos prácticos, pero sabía que marcaba el comienzo de algo diferente. Si ese algo sería mejor, quedaba por verse, pero no podría ser posiblemente peor que la lenta muerte emocional que había estado experimentando. El cambio, cuando finalmente llegó, no vino con fanfarrias de trompetas, sino con la tranquila persistencia del agua erosionando la piedra. Comenzó con pequeñas rebeliones que para mí se sentían enormes. Dejar que una llamada telefónica quedara sin respuesta cuando estaba leyendo, decir no a una solicitud sin una justificación extensa, gastar $20 en una planta para mi alféizar en lugar de agregarlo al fondo que mantenía para sus emergencias. La planta, un pequeño jade suculento con hojas gruesas y cerosas, se convirtió en mi símbolo de resistencia. La coloqué en la mesa de la cocina donde comía mis comidas solitarias, y su presencia me recordaba que yo era alguien que merecía ser nutrida, alguien que merecía belleza en su entorno. La señora Rodríguez, la esposa del superintendente que me había visitado durante mi episodio de gripe, notó la planta durante una de sus visitas ocasionales para arreglar mi grifo temperamental. «Muy bonita», dijo en su cuidadoso español, tocando suavemente una de las hojas. «Tienes buenas manos para hacer crecer las cosas». Su comentario me sorprendió. No me había considerado como alguien que hacía crecer cosas, que nutría vida más allá de las personas que daban por sentado esa nutrición. Pero la planta de jade estaba prosperando bajo mi cuidado, sus hojas volviéndose más regordetas y vibrantes cada semana. Tal vez sí tenía buenas manos para hacer crecer cosas. Tal vez era hora de enfocar parte de ese cuidado en ayudarme a mí misma a florecer. Esa conversación con la señora Rodríguez llevó a otras. Supe que había emigrado de El Salvador 30 años atrás, criado a 4 hijos como madre soltera, trabajado en múltiples empleos para enviar dinero a sus padres ancianos. Su historia era diferente de la mía,
pero compartía el tema común de mujeres que daban hasta tener poco que dar. Pero debes guardar algo para ti misma, me dijo sobre un café en su pequeño apartamento decorado con fotografías de nietos que nunca había conocido. Los hijos crecen, hacen sus propias vidas. No puedes vivir solo para ellos para siempre. Sus palabras eran simples, obvias incluso, pero me golpearon con la fuerza de una revelación. Había estado viviendo solo para mis hijos durante tanto tiempo que había olvidado cómo vivir para mí misma. Había olvidado que era una persona separada de mi papel como su madre, con intereses y sueños, y necesidades que importaban independientemente de su aprobación. Ese verano, por primera vez en años, caminé por Central Park, no para encontrarme con alguien o cumplir una obligación, sino simplemente porque quería ver los árboles. Me senté en un banco cerca del embalse y observé a los corredores circundando el camino, parejas caminando tomadas de la mano, niños alimentando patos con sus abuelos. La escena era ordinaria, poco notable, pero me llenó con algo que no había sentido en meses: contentamiento. Nadie necesitaba nada de mí en ese momento. Nadie estaba esperando dinero o consejos o soluciones a problemas que podían resolver por sí mismos. Era invisible de la mejor manera posible, libre para observar, para pensar, para existir sin propósito más allá de existir. Volviendo a casa ese día, pasé por un centro comunitario en East Harlem que anunciaba clases de arte para personas mayores. Algo se agitó en mi pecho, un aleteo de interés que no había experimentado en décadas. Me había encantado dibujar de niña, antes de que el matrimonio y los hijos y las implacables demandas de supervivencia hubieran empujado la expresión creativa a la categoría de lujo que no podía permitirme. Me quedé parada fuera del centro comunitario durante 15 minutos, debatiendo. El costo era mínimo, $20 por una sesión de 8 semanas, pero el costo emocional se sentía mayor. ¿Y si era demasiado mayor para empezar de nuevo? ¿Y si mis manos, rígidas con artritis, no podían sostener un lápiz con firmeza? ¿Y si era tonta por pensar que merecía gastar tiempo en algo que no servía a nadie más que a mí misma? Me inscribí de todos modos. La clase de arte se convirtió en mi ancla semanal, 2 horas cada jueves por la noche cuando pertenecía enteramente a mí misma. La instructora, una paciente mujer llamada Carmen que hablaba tanto en inglés como en español, nos animaba a dibujar cualquier cosa que captara nuestro interés. Al principio, dibujé objetos simples: una manzana, la vista desde mi ventana, la planta de jade que había iniciado mi pequeña revolución. Pero a medida que pasaban las semanas, mis temas se volvieron más personales. Dibujé mis manos, mapeando las líneas y manchas que contaban la historia de 7 décadas de uso. Dibujé la sonrisa de la señora Rodríguez, capturando la calidez que había sido ofrecida libremente cuando el calor de mi propia familia se sentía racionado. Dibujé recuerdos, no las versiones higienizadas de las fotografías familiares, sino las complicadas verdades del agotamiento, la soledad y la resiliencia. Mis compañeras de clase de arte eran principalmente mujeres, con edades que iban desde los 60 hasta los 80 años. Compartían historias durante nuestros descansos, relatos que hacían eco de mis propias experiencias de hijos que llamaban solo cuando necesitaban algo, de ahorros agotados para financiar malas decisiones de hijos adultos, de soledad disfrazada de independencia. Crié a 6 hijos, dijo Elena, una mujer de mi edad cuyas manos estaban permanentemente manchadas con carboncillo de sus dibujos. Ahora todos son exitosos, todos ocupados, todos demasiado importantes para llamar a su madre a menos que quieran algo. Podría morir mañana, y encontrarían mi cuerpo cuando llegara el alquiler. Sus palabras eran amargas, pero resonaban con reconocimiento. Éramos un grupo de apoyo disfrazado de clase de arte, mujeres que habían dado todo para criar familias solo para descubrir que todo no era suficiente para asegurar su amor continuo una vez que ya no éramos útiles. Pero las clases de arte también me mostraron algo que había olvidado. Era capaz de aprender cosas nuevas, de crear cosas hermosas, de encontrar alegría en actividades que no tenían nada que ver con las necesidades de nadie más. Mis dibujos mejoraron semana tras semana. Mi confianza creció.
Y lentamente, una versión de mí misma que pensé que estaba perdida para siempre, comenzó a emerger de debajo de décadas de autosacrificio maternal. El avance llegó en septiembre, justo antes de mi cumpleaños número 72. Michael llamó con lo que se había convertido en su solicitud estándar, dinero para lo que afirmaba era una oportunidad de inversión que no podía esperar. Esta vez, se trataba nuevamente de criptomonedas, una moneda digital diferente que supuestamente estaba al borde de un crecimiento explosivo. «Solo necesito 3,000 para empezar», explicó con el entusiasmo de alguien que nunca había perdido su propio dinero en tales empresas. En 6 meses podría valer 10 veces esa cantidad. Piensa en lo que eso podría significar para todos nosotros. Todos nosotros. Todavía no había devuelto los 5,000 que le di para su inversión anterior en Bitcoin, pero ahora estaba posicionando esta nueva solicitud como algo que también me beneficiaría. La lógica era familiar. Arriesgaría mi dinero en su nombre. Y si la inversión tenía éxito, todos compartiríamos de alguna manera las ganancias. Si fracasaba, como invariablemente lo hacían sus inversiones, solo mi dinero se perdería. $3,000. Calculé rápidamente en mi cabeza. Eso era 6 meses de mis clases de arte. Un año de los pequeños lujos que había comenzado a permitirme. La red de seguridad que estaba tratando de reconstruir después de décadas de agotamiento. También era dinero que simplemente no tenía, no sin asumir deudas o eliminar necesidades de mi presupuesto ya reducido. «Michael», dije cuidadosamente, «no tengo $3,000 para invertir. Mis ahorros se han agotado y apenas estoy cubriendo mis propios gastos». El silencio al otro lado del teléfono se extendió lo suficiente como para que me preguntara si la llamada se había cortado. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba una nota que nunca había escuchado antes. No decepción o frustración, sino algo más frío. «Siempre encuentras dinero cuando lo necesitamos», dijo. «Si no quieres ayudarme a tener éxito, solo dilo. No finjas que no puedes permitírtelo». La acusación me golpeó como un golpe físico. Estaba sugiriendo que estaba mintiendo sobre mi situación financiera, eligiendo no ayudar en lugar de no poder ayudar. Después de años de priorizar sus necesidades sobre mi propia seguridad, creía que estaba acaparando dinero que legítimamente le pertenecía. «Te he dado miles de dólares a lo largo de los años», dije, con la voz temblorosa. «Dinero que no podía permitirme perder. Dinero que necesitaba para mi propio futuro. No estoy fingiendo nada. Literalmente no tengo $3,000. Y te he devuelto dinero muchas veces», respondió, lo cual era simplemente falso. «Se supone que la familia debe ayudarse mutuamente, mamá. Si no puedes contar con la familia, ¿con quién puedes contar?». Esa pregunta me perseguiría por semanas después. Si no puedes contar con la familia, ¿con quién puedes contar? La suposición subyacente a su pregunta era que la familia debería ser confiable, fiable, mutuamente solidaria. Pero nuestra familia parecía operar bajo un principio diferente. Se podía contar conmigo para dar. Se podía contar con ellos para tomar. Y cualquier interrupción de este patrón era evidencia de mi fracaso para entender lo que significaba la familia. «Quiero ayudar», dije finalmente, «pero no puedo ayudar con dinero que no tengo». «Bien», dijo, la palabra afilada como vidrio roto. «Lo resolveré yo mismo. Siempre lo hago». Colgó sin despedirse, dejándome sosteniendo un teléfono muerto y sintiendo como si hubiera fallado alguna prueba que nunca supe que estaba tomando. El familiar peso de la culpa se asentó en mis hombros, pero debajo, algo más nuevo y más fuerte estaba creciendo. Ira. Estaba enojada por su suposición de que mis recursos eran sus recursos. Estaba enojada de que años de sacrificio hubieran creado no gratitud, sino derecho. Estaba enojada de que mi honesta explicación de limitación financiera fuera tratada como engaño o egoísmo. Pero sobre todo, estaba enojada conmigo misma por sentirme culpable de priorizar mi propia supervivencia sobre sus inversiones especulativas. Esa tarde, en lugar de llamarlo para disculparme o encontrar alguna manera de juntar el dinero que había exigido, fui a mi clase de arte, dibujé mi ira, le di forma y color en el papel. El resultado fue abstracto pero poderoso. Líneas irregulares en carboncillo oscuro,
ángulos agudos que parecían rasgar el papel, espacios de blanco que se sentían como agujeros en mi pecho. Emoción fuerte, observó Carmen, estudiando mi dibujo. A veces debemos hacer visible el dolor antes de que podamos comenzar a sanarlo. Hacer visible el dolor. Había pasado tantos años ocultando mi dolor, minimizándolo, fingiendo que no existía para no cargar a mis hijos con mis necesidades. Pero el dolor era real, y era mío, y tal vez merecía ser reconocido en lugar de enterrado. Esa noche, no pude dormir. Me acosté en la cama reproduciendo la conversación con Michael, escuchando el eco de sus palabras y mis propias respuestas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto donde mi incapacidad para financiar sus inversiones era tratada como traición? ¿Cuándo mi valor como su madre se había vuelto enteramente ligado a mi utilidad como su financiera? Pensé en los años que había pasado trabajando en múltiples empleos para apoyar su educación, los sacrificios que Robert y yo habíamos hecho para asegurar que nuestros hijos tuvieran oportunidades que nunca tuvimos. ¿Nos habíamos equivocado al protegerlos de las dificultades financieras? ¿Nuestra protección había creado adultos que no podían distinguir entre lo que querían y lo que necesitaban? ¿Entre ayuda financiera y dependencia financiera? Estas preguntas me molestaban porque no tenían respuestas claras. No podía volver atrás y criar a mis hijos de manera diferente. No podía deshacer décadas de patrones que habían parecido amorosos en su momento, pero habían creado relaciones que ya no reconocía. Solo podía decidir cómo avanzar desde donde estaba ahora. La decisión, cuando llegó, se sintió inevitable más que elegida. Dejaría de dar dinero a mis hijos adultos, no por despecho o castigo, sino por necesidad y autopreservación. Priorizaría mi propia seguridad financiera y bienestar emocional por encima de su conveniencia y comodidad. Sería su madre en las formas que importaban, ofreciendo amor, consejos, apoyo emocional, pero ya no sería su banco. La resolución fue más fácil de tomar que de implementar. Durante las semanas siguientes, recibí varias llamadas y mensajes de Michael y Sarah, cada uno con variaciones de solicitudes familiares. Sarah necesitaba ayuda con los gastos escolares de sus hijos. Michael había encontrado otra oportunidad de inversión. Cada vez explicaba que ya no podía proporcionar asistencia financiera, que estaba enfocada en asegurar mi propia jubilación. Sus reacciones fueron previsiblemente negativas. Sarah me acusó de volverme egoísta en mi vejez. Michael sugirió que lo estaba castigando por ser exitoso y ambicioso. Ninguno parecía capaz de entender que mi negativa a dar dinero no era un rechazo hacia ellos, sino una afirmación de mi propio valor y necesidades. «Esto no es propio de ti, mamá», dijo Sarah durante una conversación particularmente difícil. «Siempre has estado ahí para nosotros. No entiendo por qué estás cambiando ahora. Siempre has estado ahí para nosotros». La frase me molestaba porque reducía toda mi identidad a mi disponibilidad para sus necesidades. Había estado ahí para ellos, financiera y emocionalmente. Pero, ¿alguna vez habían estado ellos ahí para mí? Cuando estaba enferma, luchando, sola o asustada, ¿dónde había estado su apoyo? «No estoy cambiando», le dije. «Solo estoy reconociendo que yo también tengo necesidades y necesito cuidarme a mí misma». «¿Pero qué hay de la familia?», preguntó, y pude escuchar genuina confusión en su voz. «¿Qué hay de ayudarnos unos a otros? La familia debería ayudarse mutuamente», estuve de acuerdo. Todos entre sí, no solo en una dirección. La conversación terminó insatisfactoriamente, como la mayoría de nuestras conversaciones habían comenzado a hacer. Estaba pidiendo algo, cuidado mutuo, preocupación recíproca, que parecía extraño para relaciones construidas sobre mi dar y su tomar. No podían entender por qué ya no estaba satisfecha con arreglos que habían funcionado perfectamente bien, cuando funcionar significaba servir a sus intereses en lugar de los míos. A medida que el otoño avanzaba hacia el invierno, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Sin la posibilidad de asistencia financiera, mis hijos aparentemente tenían menos razones para mantener contacto regular. Esto debería haber dolido más de lo que dolía, pero en cambio, se sintió esclarecedor. Podía ver nuestras relaciones por lo que se habían convertido. Transacciones disfrazadas de afecto. Necesidad disfrazada de amor. La soledad era real y aguda,
pero era diferente de la soledad que había experimentado mientras estaba rodeada por miembros de la familia que me trataban como un recurso más que como una persona. Al menos ahora mi soledad era honesta, sin disfrazar por la pretensión de conexión que enmascaraba la explotación emocional. Pero la soledad, descubrí, también podía ser libertad. Sin la constante gestión de crisis de las malas decisiones de mis hijos, tenía tiempo para desarrollar otras relaciones, explorar otros intereses, invertir en mi propio crecimiento, en lugar de su gratificación inmediata. Las clases de arte me habían presentado a mujeres que entendían los desafíos particulares de envejecer, manteniendo la dignidad y la independencia. A través de Elena, la mujer cuyas manos estaban manchadas con carboncillo, me uní a un club de lectura que se reunía mensualmente en la biblioteca. A través de la señora Rodríguez, me conecté con otras mujeres en mi edificio que estaban navegando desafíos similares con hijos adultos que las veían como redes de seguridad en lugar de personas merecedoras de cuidado y respeto. Estas relaciones eran diferentes de cualquier cosa que había experimentado en años. Eran mutuas, recíprocas, basadas en intereses compartidos y afecto genuino en lugar de dependencia financiera o contacto obligado. Comencé a reconstruir mi vida alrededor de personas que elegían pasar tiempo conmigo en lugar de personas que me contactaban cuando necesitaban algo. La diferencia era sutil, pero profunda. Las conversaciones se sentían diferentes cuando surgían del placer en lugar del propósito, cuando eran ofrecidas libremente en lugar de extraídas a través de la culpa o la manipulación. Mi cumpleaños 72 se acercaba, y a diferencia de años anteriores, no sentía expectativa de llamadas o tarjetas o reconocimientos tardíos. Había aprendido a no esperar lo que no vendría, a no organizar mis emociones alrededor de las acciones potenciales de otras personas. En su lugar, hice mis propios planes. Cena con la señora Rodríguez y Elena, una celebración tranquila con personas que me conocían como algo más que una fuente de dinero o soluciones. Pero 3 días antes de mi cumpleaños, sucedió algo que cambiaría todo permanentemente. Algo que finalmente, decisivamente, terminaría con el patrón de decepción y explotación que había definido mis relaciones con mis hijos durante tantos años. La mañana comenzó lo suficientemente típica. Había desarrollado una rutina que anclaba mis días. Café mientras leía el periódico, un paseo por el vecindario si el clima lo permitía, compras o recados según fuera necesario, luego almuerzo y tiempo dedicado a cualquier proyecto que me interesara, dibujar, leer o corresponder con amigos con los que me había reconectado a través de varias actividades comunitarias. Estaba regresando de la biblioteca, mis brazos llenos de libros que había seleccionado por puro placer, en lugar de automejora u obligación, cuando noté actividad inusual en mi calle. Un coche de policía estaba estacionado fuera de mi edificio, y 2 oficiales estaban parados cerca de la entrada en conversación con el señor Rodríguez, el superintendente del edificio. Mi primer pensamiento fue preocupación por mis vecinos. ¿Habían robado a alguien? ¿Estaban todos a salvo? Cuando me acerqué, uno de los oficiales me notó y revisó algo en un portapapeles que sostenía. «Disculpe, señora. ¿Es usted Eleanor Martínez?» Mi ritmo cardíaco se aceleró a pesar de mis intentos de mantener la calma. «Sí, soy yo. ¿Está todo bien? Necesitamos hablar con usted sobre una queja que ha sido presentada. ¿Podríamos entrar?» Una queja. La palabra resonó en mi mente mientras los guiaba a mi apartamento, mis manos temblando ligeramente mientras abría la puerta. ¿Qué queja? ¿Presentada por quién? ¿Había violado sin saberlo alguna normativa? ¿Dejado de pagar alguna factura o tarifa? Los oficiales fueron profesionales, pero serios, mientras se acomodaban en mi pequeña sala de estar, declinando mi oferta de café, pero aceptando asientos en el sofá que había ahorrado años para comprar. El oficial más joven sacó un cuaderno mientras el mayor explicaba la situación. «Señora, hemos recibido una queja alegando que está experimentando algunas dificultades para manejar sus asuntos diarios». El denunciante expresó preocupación por su capacidad para mantener su residencia y manejar sus responsabilidades financieras. Los miré, tratando de procesar palabras que no tenían sentido. Mi apartamento estaba limpio, aunque modestamente amueblado. Mis facturas estaban al día,
mis responsabilidades cumplidas. Nunca había estado más mentalmente aguda o emocionalmente estable que en ese momento, a pesar de las dificultades familiares de los últimos meses. No entiendo, dije con cuidado. ¿Quién presentó esta queja? ¿A qué dificultades específicas se refieren? Los oficiales intercambiaron miradas antes de que el mayor continuara. La queja fue presentada por su hijo, Mikel Martínez. Ha solicitado una verificación de bienestar y ha sugerido que usted puede necesitar asistencia con lo que él denominó toma de decisiones financieras y gestión del hogar. La habitación pareció inclinarse lateralmente. Mikel había llamado a la policía contra mí, mi hijo, a quien había apoyado financiera y emocionalmente durante décadas. Me había denunciado a las autoridades como alguien incapaz de cuidar de sí misma. La traición era tan completa, tan deliberadamente cruel, que no pude formar palabras inmediatamente para responder. «Señora, ¿está bien?», preguntó el oficial más joven, inclinándose hacia adelante con preocupación. Me di cuenta de que estaba agarrando el brazo de mi silla con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto blancos. «Estoy bien», logré decir. «Solo estoy conmocionada». ¿Qué les dijo exactamente mi hijo? Consultaron sus notas, leyendo de lo que aparentemente era la declaración de Mikel. Según él, me había vuelto cada vez más errática con el dinero, negándome a ayudar a familiares con solicitudes razonables mientras hacía compras impulsivas para mí misma. Afirmaba que había dejado de mantener mi apartamento adecuadamente y me había vuelto socialmente aislada, de formas que le preocupaban por mi bienestar. Cada alegación estaba técnicamente basada en hechos, pero deliberadamente tergiversada para pintar un cuadro de incompetencia y declive. Sí, había dejado de dar dinero a familiares, porque no podía permitirme seguir haciéndolo. Sí, había hecho compras para mí misma. Libros, materiales de arte, una planta, pequeñas cosas que me traían placer después de años de negarme incluso lujos modestos. Sí, me había vuelto más selectiva sobre las interacciones sociales, porque estaba construyendo relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de obligación. «Oficiales», dije, trabajando para mantener mi voz firme. «Estoy feliz de abordar cada una de estas preocupaciones. ¿Les gustaría ver mis extractos bancarios para verificar que estoy manejando mis finanzas responsablemente? ¿Mi apartamento para confirmar que lo estoy manteniendo apropiadamente? ¿Les gustaría hablar con mis vecinos, mis amigos, personas que pueden dar fe de mi bienestar mental y emocional?» Pasaron la siguiente hora examinando metódicamente mi apartamento, revisando mis registros financieros, hablando con la señora Rodríguez y Elena, que casualmente estaba de visita para tomar café. Al final de su investigación, estaba claro que la queja de Mikel no tenía base en la realidad. Yo era competente, independiente y perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. Pero el daño estaba hecho. Mi hijo había utilizado el sistema como arma contra mí, usando canales oficiales para castigarme por negarme a seguir financiando su estilo de vida. Había tratado de que me declararan incompetente porque finalmente había aprendido a decir no a sus demandas. La crueldad era impresionante en su calculada precisión. «Señora», dijo el oficial mayor mientras se preparaban para irse, «claramente no hay motivo de preocupación aquí. Sin embargo, quiero mencionar que las quejas falsas a veces pueden estar motivadas por otros factores. Si está experimentando algún tipo de acoso o manipulación por parte de familiares, hay recursos disponibles para ayudar». Después de que se fueron, me senté en mi tranquilo apartamento procesando lo que acababa de suceder. Mi hijo había intentado destruir mi independencia y autonomía porque había dejado de serle útil financieramente. Había estado dispuesto a arriesgarse a que me declararan incompetente, potencialmente despojada de mis derechos y libertades, en lugar de aceptar mi decisión de priorizar mi propio bienestar. Esto era en lo que se había convertido. Esto era lo que nuestra relación significaba para él. No era su madre en ningún sentido significativo. Era un recurso para ser controlado, manipulado, y, si era necesario, declarado no apto cuando dejaba de ser complaciente. El teléfono sonó varias veces esa noche, el nombre de Mikel apareciendo en la identificación de llamadas. No contesté.
¿Qué podría decir posiblemente que explicara o excusara lo que había hecho? ¿Qué disculpa podría cerrar el abismo que su traición había abierto entre nosotros? Para la mañana siguiente, había dejado 4 mensajes de voz, cada uno más frustrado que el anterior. En el mensaje final, sus verdaderos sentimientos emergieron claramente. Mamá, sé que la policía habló contigo. Estaba preocupado por ti, ¿de acuerdo? Has estado actuando extraño últimamente, y alguien necesitaba comprobar que estabas bien. Si no fueras tan terca con ayudar a la familia, nada de esto hubiera sucedido. Llámame para que podamos arreglar esto. Alguien necesitaba comprobar que estaba bien, como si su preocupación por mi bienestar en lugar de venganza por mi independencia financiera hubiera motivado sus acciones. Como si mi negativa a seguir financiando sus inversiones fuera evidencia de declive mental en lugar de autopreservación racional. Borré todos los mensajes sin devolver sus llamadas. Sara llamó al día siguiente. Su voz tensa con el tipo de ira controlada que había perfeccionado como adolescente cuando no conseguía lo que quería. Mamá, ¿qué es esto que escucho sobre que estás causando problemas con Michael? Él solo estaba preocupado por ti. No puedes castigarlo por preocuparse. Preocuparse. Ella estaba replanteando su intento de que me declararan incompetente como preocupación por mi bienestar. Su cruel manipulación como atención amorosa. El gaslighting era tan completo, tan perfectamente orquestado, que casi admiré su eficiencia. Sara, dije tranquilamente, tu hermano llamó a la policía e intentó que me investigaran por ser incapaz de cuidar de mí misma. Presentó quejas falsas que podrían haber resultado en la pérdida de mi independencia y mi hogar. ¿Cómo es eso preocuparse? No lo hubiera hecho si no le estuvieras dando razones para preocuparse, respondió sin perder el ritmo. Has estado actuando diferente, mamá. Egoísta. Negándote a ayudar cuando te necesitamos. Tal vez sí necesites que alguien revise tu toma de decisiones. Ahí estaba. La posición de Sara era clara. Mi negativa a seguir siendo su recurso financiero era evidencia de que necesitaba intervención externa para corregir mi pensamiento. Mi elección de priorizar mis propias necesidades era patológica, merecedora de escrutinio oficial y corrección potencial. No voy a seguir tomando llamadas sobre esto, le dije. Lo que Michael hizo es imperdonable, y tu apoyo a sus acciones me dice todo lo que necesito saber sobre cómo me ven. Mamá, no seas dramática. Colgué. Esa noche, me senté a mi mesa de cocina con una taza de té y un trozo de papel, componiendo la carta más difícil que había escrito jamás. Estaba dirigida tanto a Michael como a Sara, pero sabía que enviaría copias separadas para asegurarme de que ambos la recibieran. Queridos Michael y Sara, comencé. Luego me detuve. ¿Cómo se escribe una despedida a tus propios hijos? ¿Cómo explicas que sus acciones han cortado lazos que se suponía que eran irrompibles? Comencé de nuevo, centrándome en la claridad más que en la emoción, en hechos más que en sentimientos. Sus acciones recientes han dejado claro que nuestras relaciones ya no son sostenibles ni saludables. Michael, tu intento de que me investigara la policía como incompetente fue tanto falso como cruel. Sara, tu apoyo a sus acciones muestra que estás de acuerdo con su evaluación de mis habilidades para tomar decisiones. Dado que ambos creen que soy incapaz de manejar mis propios asuntos cuando elijo priorizar mi propio bienestar sobre sus necesidades financieras, creo que es mejor que discontinuemos nuestra relación por completo. No atenderé sus llamadas, no responderé a sus mensajes, ni proporcionaré más asistencia financiera. Les deseo a ambos lo mejor en sus vidas, pero ya no seré parte de ellas. La firmé simplemente madre y envié ambas copias al día siguiente. Mi cumpleaños 72 amaneció claro y frío, con ese tipo de luz invernal prístina que hace que todo se vea más nítido, más definido. Me desperté sin el familiar peso de expectativa o decepción, sin preguntarme si mis hijos llamarían o enviarían tarjetas o reconocerían el día de alguna manera. Por primera vez en años, mi cumpleaños era completamente mío para moldearlo. La señora Rodríguez me había invitado a almorzar, y Elena había sugerido que celebráramos con una visita al Museo de Historia Natural,
algo que ninguna de las dos había hecho en años a pesar de vivir en la ciudad que albergaba uno de los grandes museos del mundo. El plan era simple, sin exigencias, centrado en el placer más que en la obligación, pero primero tenía algo que hacer. Había estado evitándolo durante meses, pero mi cumpleaños se sentía como el día apropiado para este ritual particular. Reuní todas las fotografías familiares que no había podido mirar desde la visita de la policía, toda la evidencia de relaciones que habían existido más en mi imaginación que en la realidad. No las destruí. En cambio, las empaqué cuidadosamente en una caja con una carta explicando su contenido y las doné a una sociedad histórica local que recolectaba documentación de experiencias familiares de inmigrantes en Nueva York. Alguien, algún día, podría encontrar valor en estas imágenes de reuniones y celebraciones familiares, pero lo harían con el entendimiento de que eran artefactos históricos más que tesoros personales. La liberación fue inmediata y profunda. Mi apartamento se sentía diferente sin esos constantes recordatorios de decepción disfrazada de devoción, sin la evidencia visual de mi fracaso en crear la familia amorosa que había imaginado que estaba construyendo. Las paredes se veían desnudas pero no vacías, listas para nuevas imágenes, nuevos recuerdos, nuevas relaciones que realmente pudieran sostener a las personas en ellas. A las 3 de la tarde de ese día, mientras me preparaba para salir a mi celebración de cumpleaños, sonó el timbre. Casi no respondo, pensando que podría ser una entrega para otro inquilino, pero algo me hizo presionar el botón del intercomunicador. «Eleanor, soy Michael. Estoy abajo. Necesitamos hablar». Mi ritmo cardíaco se disparó. Luego se asentó en determinación. Había recibido mi carta, y había venido a discutirla, a convencerme de que estaba equivocada al cortar el contacto, a manipularme de vuelta a nuestro patrón anterior, pero ya no era la mujer que podía ser manipulada. La visita policial había quemado cualquier resto de mi voluntad de priorizar sus necesidades sobre mi propio bienestar. «Michael», dije en el intercomunicador, quise decir lo que escribí en mi carta. «No quiero verte ni hablar contigo. Mamá, por favor. 5 minutos. Conduje todo el camino hasta aquí. Condujiste todo el camino hasta aquí». Como si la distancia que había recorrido le diera derecho a mi tiempo y atención, como si su esfuerzo por llegar a mí creara una obligación para que lo recibiera. Era un ejemplo tan perfecto del pensamiento que había caracterizado nuestra relación. Sus acciones creaban obligaciones para mí. Sus necesidades se convertían en mis responsabilidades. Su presencia exigía mi acomodación. «No voy a abrir la puerta, Michael. Vete a casa. No me voy hasta que hables conmigo». Ahí estaba, la amenaza disfrazada de persistencia, la manipulación vestida como determinación. Me forzaría a interactuar con él negándose a irse, haciendo de su presencia mi problema para resolver. El patrón familiar era tan claro que casi me reí de su previsibilidad. En su lugar, llamé a la señora Rodríguez y expliqué la situación. En 10 minutos, ella había contactado a su esposo, quien informó a Michael que estaba invadiendo propiedad privada y sería retirado por la policía si no abandonaba el lugar inmediatamente. La ironía era perfecta. El hijo que había llamado a la policía contra mí, ahora estaba siendo amenazado con acción policial él mismo. Se fue sin más incidentes, pero no antes de gritar hacia mi ventana del 4º piso, lo suficientemente fuerte para que toda la calle escuchara. «Estás cometiendo un error, mamá. La familia es todo lo que tienes. Te arrepentirás. La familia es todo lo que tienes». Las palabras me siguieron mientras caminaba para encontrarme con la señora Rodríguez y Elena, resonando en mi cabeza como una maldición o una advertencia. ¿Tenía razón? ¿Acababa de cortar mis conexiones con las únicas personas que jamás importarían en mi vida? ¿Era la familia biológica tan irreemplazable que incluso las relaciones tóxicas eran mejores que ninguna relación? Las preguntas me molestaron durante el almuerzo, durante nuestra visita al museo, durante la tranquila celebración que mis amigos habían organizado con tanto cuidado y consideración. Elena había traído un pequeño pastel de una panadería puertorriqueña, decorado con una sola vela que insistió en que soplara mientras pedía un deseo. La señora Rodríguez había envuelto una pequeña suculenta en papel colorido,
una compañera para la planta de jade que había iniciado mi viaje hacia la autodefensa. Sus regalos eran considerados pero modestos, su atención genuina pero no exigente. Ninguna mujer necesitaba nada de mí excepto mi compañía. Ninguna esperaba que resolviera sus problemas o financiara sus elecciones. Habían elegido celebrar mi cumpleaños porque disfrutaban mi presencia, no porque la obligación o la culpa lo demandaran. Caminando a casa esa noche, mis pequeños regalos guardados cuidadosamente en mi bolso, me di cuenta de que Michael tenía razón y estaba equivocado a la vez. La familia era importante, pero la familia no estaba definida solo por la biología. Las mujeres que habían celebrado conmigo, que habían elegido gastar su tiempo y recursos marcando mi cumpleaños, que ofrecían amistad sin condiciones ni expectativas, ellas se habían convertido en mi familia de maneras que importaban más que el ADN compartido. La familia en la que había nacido se había convertido en extraña. La familia que estaba eligiendo construir me estaba enseñando cómo se veía el amor, cuando era dado libremente y recibido con gratitud. Esa noche, recordé mi deseo de la vela de Elena. Había deseado paz, no exactamente felicidad, aunque la felicidad sería bienvenida, sino paz. La paz profunda y sostenible que viene de vivir de acuerdo con tus propios valores más que con las expectativas de otros, de relaciones que nutren en lugar de drenar, del conocimiento de que eres valorada por quién eres más que por lo que proporcionas. 3 semanas después, mi deseo comenzó a cumplirse de maneras que nunca podría haber imaginado. La carta llegó un martes por la mañana en febrero, entregada por correo certificado que requería mi firma. El sobre era grueso, de aspecto oficial, con la dirección de remitente de un bufete de abogados que no reconocía. Mi primer pensamiento fue pánico. ¿Había Michael de alguna manera logrado que me declararan incompetente a pesar de la investigación policial? ¿Habían mis hijos encontrado formas legales de anular mi decisión de cortar contacto? Lo abrí con manos temblorosas y escaneé el contenido 2 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. No era una acción legal contra mí, sino notificación de una acción legal a mi favor. Aparentemente, la señora Rodríguez tenía una prima que trabajaba como asistente legal para una organización de defensa de ancianos, y había mencionado mi situación durante una reunión familiar. La organización había revisado las circunstancias de la falsa denuncia policial de Michael y había determinado que constituía abuso de ancianos bajo la ley del estado de Nueva York. Me estaban ofreciendo representarme, sin costo alguno, para solicitar una orden de restricción para prevenir más acoso y potencialmente presentar cargos por presentar informes falsos e intento de explotación financiera. Leí la carta 3 veces, apenas creyendo que lo que había sentido como la experiencia más aislante de mi vida en realidad me había conectado con personas y recursos que nunca supe que existían. Mi historia no era única, explicaba la carta. El abuso de ancianos por hijos adultos era cada vez más común, y había protecciones legales disponibles para personas en mi situación. La abogada con quien hablé la semana siguiente era una amable mujer llamada Patricia Chen, que se especializaba en casos de defensa de ancianos. Escuchó mi historia sin juzgar. Hizo preguntas detalladas sobre el patrón de explotación financiera y manipulación emocional, y explicó que lo que había experimentado encajaba en claras definiciones legales de abuso. La buena noticia, me dijo, es que reconociste el patrón y te extrajiste antes de que escalara más. Muchos clientes vienen a nosotros después de años de abuso adicional, después de que sus recursos financieros han sido completamente agotados. Te protegiste cuando necesitabas protección. Me protegí. Nunca había pensado en mi decisión de dejar de dar dinero y cortar contacto como autoprotección, pero Patricia tenía razón. Había reconocido el peligro y respondido apropiadamente, priorizando mi propia seguridad sobre la comodidad de mis hijos. Por primera vez desde la visita policial, me sentí orgullosa de mis acciones en lugar de culpable por ellas. El proceso legal fue sencillo pero emocionalmente complejo. Presentar el papeleo requería documentar años de explotación, manipulación y acoso en términos clínicos que despojaban la confusión emocional y hacían el patrón claramente visible. Verlo escrito en lenguaje legal
el falso informe policial, la explotación financiera, la manipulación emocional. Hacía imposible minimizarlo o excusarlo. Michael y Sarah fueron notificados con documentos informándoles de la orden de restricción y los posibles cargos. Ninguno me contactó directamente, pero escuché a través de la red de la señora Rodríguez, que estaba aprendiendo, era más extensa y bien informada que cualquier sistema de comunicación familiar que hubiera experimentado, que ambos estaban furiosos y conmocionados. Según Elena, cuya hija trabajaba en el mismo edificio de oficinas que Michael, él estaba diciendo a sus colegas que su madre ingrata estaba tratando de destruir su reputación por un simple malentendido. Sarah, por canales similares, aparentemente estaba afirmando que yo estaba siendo manipulada por extraños, que no entendían nuestra dinámica familiar. Sus reacciones confirmaban todo lo que Patricia me había explicado sobre los abusadores. Nunca aceptaban responsabilidad por sus acciones, siempre se posicionaban como víctimas y consistentemente culpaban a otros. Sus objetivos, el sistema, influencias externas, por las consecuencias de su propio comportamiento. Pero su ira y negación ya no me afectaban como lo habían hecho antes. Ahora estaba protegida por la ley, rodeada de defensores que entendían claramente la situación, apoyada por amigos que habían elegido preocuparse por mi bienestar sin condiciones. Por primera vez en años, me sentía segura. La primavera llegó temprano ese año, y con ella vinieron cambios que no podría haber anticipado. La clase de arte a la que había estado asistiendo llevó a una invitación para mostrar algunos de mis dibujos en una exposición grupal en el centro comunitario. El club de lectura me presentó a autores e ideas que me desafiaban e inspiraban. Más significativamente, la extensa red de amigos y vecinos de la señora Rodríguez esencialmente me había adoptado como familia, incluyéndome en celebraciones de cumpleaños, reuniones festivas y eventos sociales casuales, con la facilidad del afecto de larga data. Ya no estaba sola, ya no estaba aislada, ya no luchaba por mantener relaciones que existían principalmente para servir las necesidades de otros. En cambio, estaba inmersa en una comunidad de personas que entendían que las relaciones funcionaban mejor cuando eran mutuas, cuando todos daban y recibían cuidado de acuerdo con sus habilidades y circunstancias. Mis finanzas, liberadas del constante drenaje de las malas decisiones de otras personas, se estabilizaron e incluso mejoraron. Pude volver a ahorrar, planificar mi propio futuro en lugar de gestionar constantemente los presentes de otras personas. La ironía no se me escapaba. Al negarme a dar dinero a mis hijos, había asegurado mi propia independencia financiera y ahora podía permitirme ser más generosa con amigos y causas que genuinamente necesitaban y apreciaban el apoyo. En mayo, recibí una llamada inesperada de alguien que no había escuchado en más de 2 años. Mi nieto Marcus, el hijo mayor de Michael. Tenía 24 años y se había graduado recientemente de la universidad, y de alguna manera había obtenido mi número de teléfono, a pesar de las instrucciones de su padre de no contactarme. «Abuela», dijo, y pude oír nerviosismo en su voz. «Escuché sobre lo que pasó con papá y la policía. Quería que supieras que creo que lo que hizo estuvo mal». La conversación que siguió fue dolorosa pero esclarecedora. Marcus había estado consciente de la dependencia financiera de su padre hacia mí durante años y a menudo se había sentido incómodo con las constantes solicitudes de dinero. También había notado la forma en que ambos padres hablaban de mí cuando no estaba presente, con frustración, desprecio y derecho que encontraba perturbador. «Siempre hablaban de ti como si les debieras algo», me dijo, «como si tu dinero fuera realmente su dinero que solo estabas guardando para ellos». Nunca me pareció correcto. La llamada de Marcus abrió una puerta que no había esperado encontrar. La posibilidad de que no todas las relaciones familiares fueran irreparables, que algunas conexiones pudieran reconstruirse sobre bases más saludables. Era lo suficientemente joven para reconocer la disfunción cuando la veía, lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones sobre relaciones, y aparentemente lo suficientemente sabio para entender que el amor no debería ser transaccional. Comenzamos a reunirnos mensualmente para tomar café,
Conversaciones que se sentían completamente diferentes de cualquier interacción familiar que hubiera experimentado en años. Marcus nunca pedía dinero. Nunca traía los problemas de su padre a nuestras discusiones. Nunca me trataba como algo que no fuera una persona que disfrutaba conociendo. Era curioso sobre mi arte, interesado en mis amigos, solidario con mi nueva independencia sin necesidad de entender cada detalle de lo que había llevado a ella. «Pareces más feliz, abuela», me dijo durante una de nuestras visitas. «Diferente. Más como tú misma, si eso tiene sentido». Tenía perfecto sentido. Era más como yo misma de lo que había sido en décadas, más cómoda en relaciones que no requerían que fuera nadie más que quien era, más confiada en mi propio juicio y valor. La mujer que había pasado años disculpándose por sus necesidades había sido reemplazada por alguien que entendía que sus necesidades eran válidas y merecedoras de atención. El verano trajo el primer aniversario de mi decisión de dejar de dar dinero a mis hijos y lo marqué con una pequeña celebración. La señora Rodríguez, Elena y varios otros amigos se unieron a mí para cenar en un restaurante que siempre había querido probar, pero nunca había sentido que podía permitirme. Brindamos por la independencia, por la amistad, por el coraje requerido para elegir el respeto propio sobre la aprobación familiar. Durante la cena, Elena levantó su copa y ofreció un brindis que capturó algo que había estado sintiendo pero no había podido articular. Por Eleanor, quien nos enseñó a todos que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo primero. Elegirse a uno mismo primero. No exclusivamente, no egoístamente, sino primero. Asegurarse de que tu propia base es sólida antes de construir soportes para otros. Asegurar tu propio bienestar antes de preocuparte por la comodidad de todos los demás. Valorar tu propia paz por encima de la conveniencia de otras personas. Estos conceptos habían parecido imposibles, incluso inmorales, cuando comencé a establecer límites. Me habían criado para creer que la maternidad significaba sacrificio sin fin, que el amor se medía por la disposición a dar hasta que doliera y luego seguir dando. Pero había aprendido que las relaciones construidas sobre el agotamiento de una persona y el derecho de otra no eran sostenibles ni saludables para nadie involucrado. Mis hijos no se habían convertido en mejores personas porque yo permitiera su irresponsabilidad financiera. Mis nietos no se habían beneficiado de ver a sus padres tratar a su abuela como un recurso renovable. Mi matrimonio no se había fortalecido por mi disposición a priorizar los deseos inmediatos de nuestros hijos sobre nuestra seguridad a largo plazo. Todos en la familia habían sido afectados por dinámicas que parecían amor pero funcionaban como explotación. Al elegirme primero, les había ofrecido potencialmente a todos ellos una oportunidad de desarrollar relaciones más saludables, conmigo, entre ellos, y con el concepto de responsabilidad mutua. Si aceptaban esa oportunidad quedaba por verse, pero ya no era mi responsabilidad gestionar sus elecciones o amortiguar las consecuencias de sus decisiones. Cuando el otoño llegó de nuevo, trayendo consigo la proximidad de mi cumpleaños 73, reflexioné sobre el año que había transformado mi vida tan completamente. 12 meses antes, había estado atrapada en relaciones que me agotaban, aislada por las mismas conexiones que se suponía que me sostenían, financieramente insegura a pesar de décadas de trabajo y ahorro. Ahora estaba rodeada de personas que elegían mi compañía en lugar de tolerarla, financieramente estable lo suficiente para planificar mi futuro en lugar de solo sobrevivir al presente, emocionalmente fuerte lo suficiente para mantener límites que protegían mi bienestar sin culpa ni disculpa. La soledad que había temido que me destruiría si perdía la presencia de mis hijos había sido reemplazada por conexiones que me nutrían en lugar de agotarme. El arte que había comenzado como un experimento tentativo se había convertido en una fuente central de alegría y propósito. Mis dibujos habían mejorado al punto donde la gente genuinamente los admiraba, y había comenzado a vender algunas piezas en eventos comunitarios locales. El dinero era modesto, pero representaba algo profundo. Mi capacidad de crear valor en el mundo a través de mis propios talentos, más que de mis recursos financieros. Mi círculo social se había expandido para incluir mujeres del club de lectura, vecinos de mi edificio,
voluntarios del centro comunitario donde había comenzado a ayudar con su programa de servicios para mayores. Estas relaciones se basaban en intereses compartidos, apoyo mutuo y afecto genuino en lugar de obligación o necesidad. Daba lo que podía ofrecer felizmente y recibía lo que se ofrecía libremente, creando el tipo de intercambio equilibrado que nunca había experimentado en relaciones familiares. Lo más importante, había redescubierto mi propio valor como persona independiente de mi utilidad para otros. Yo importaba no porque pudiera resolver problemas o proporcionar dinero, sino porque era reflexiva, creativa, amable e interesante para estar cerca. Mi compañía era valorada, mis opiniones eran respetadas, mi presencia era bienvenida en lugar de darse por sentada. La visita policial que había parecido una traición tan devastadora, ahora se sentía como un extraño regalo. Me había forzado a ver mi situación claramente, a reconocer el abuso que había estado minimizando y normalizando durante años. Me había conectado con defensores legales y recursos comunitarios que nunca habría descubierto de otra manera. Más crucialmente, me había empujado más allá del punto de ruptura hacia la acción, obligándome a elegir entre la explotación continua y la autopreservación. Elegí la autopreservación, y al hacerlo, descubrí que valía la pena ser preservada. Mi cumpleaños 73 fue todo lo que mi 72 no había sido. Anticipado con placer en lugar de temor, planeado alrededor de mis propias preferencias en lugar de la disponibilidad de otros, celebrado por personas que estaban genuinamente felices de marcar otro año de mi vida. La señora Rodríguez organizó una fiesta sorpresa en el centro comunitario, completa con decoraciones creadas por la clase de arte y un pastel horneado por la hija de Elena. La habitación estaba llena de personas que habían elegido estar allí, que habían tomado tiempo de sus propias vidas para honrar la mía, que veían mi cumpleaños como una oportunidad para expresar gratitud por mi presencia en sus vidas en lugar de una obligación a ser mínimamente reconocida. El contraste con años anteriores era marcado y maravilloso. Durante la fiesta, Patricia Chen llegó inesperadamente con noticias que se sentían como la resolución final de mi crisis familiar. Los cargos relacionados con el falso informe policial de Michael se habían resuelto con un reconocimiento formal de conducta indebida y un compromiso de servicio comunitario enfocado en la prevención del abuso de ancianos. Tanto Michael como Sarah habían sido requeridos a asistir a sesiones educativas sobre la definición legal de abuso de ancianos y las consecuencias de presentar informes falsos contra familiares mayores. No puedo decir si aprendieron algo significativo del proceso, me dijo Patricia en voz baja, pero ahora entienden que hay consecuencias legales para este tipo de comportamiento. Es poco probable que te apunten de nuevo. Consecuencias legales. Pensé en esa frase mientras la fiesta terminaba y los amigos comenzaban a despedirse con abrazos y promesas de llamar pronto. Mis hijos habían necesitado intervención legal para entender que yo era una persona que merecía respeto en lugar de un recurso para ser explotado. Las relaciones que había pensado que estaban construidas sobre amor habían requerido órdenes judiciales para volverse mínimamente civiles. Esto debería haber sido desgarrador, pero en cambio se sentía liberador. Ya no necesitaba preguntarme si mis hijos me amaban o simplemente amaban lo que podía proporcionarles. La pregunta había sido respondida definitivamente por sus acciones, y la respuesta me había liberado para construir relaciones con personas que me valoraban por quién era en lugar de por lo que podía darles. Sentada en mi tranquilo apartamento esa noche, rodeada de tarjetas de cumpleaños de amigos y pequeños regalos elegidos con consideración más que obligación, entendí que había renacido a los 72. La mujer que había pasado décadas desapareciendo en las necesidades de otros había sido reemplazada por alguien que ocupaba plenamente su propia vida, que tomaba decisiones basadas en sus propios valores e intereses, que entendía que el amor sin respeto no era realmente amor en absoluto. La vista desde mi ventana parecía la misma que hacía un año, la misma calle, los mismos edificios, el mismo paisaje urbano de Queens, pero todo había cambiado
porque yo había cambiado. Los sonidos del metro que una vez me recordaban el aislamiento, ahora hablaban de conexión con una ciudad llena de personas, persiguiendo sus propios sueños y luchas. El apartamento que se había sentido como una prisión de soledad, ahora se sentía como un santuario de paz y posibilidad. Había aprendido que la familia podía ser elegida además de heredada, que el amor podía ser saludable además de sacrificial, que los límites eran actos de autorrespeto en lugar de egoísmo. Lo más importante, había aprendido que nunca era demasiado tarde para elegir una forma diferente de vivir, incluso cuando esa elección requería dejar atrás relaciones e identidades que te habían definido durante décadas. La planta de jade en mi mesa de cocina había crecido considerablemente durante el año pasado, sus gruesas hojas de un verde más profundo y más numerosas que cuando la traje a casa por primera vez, como un pequeño símbolo de rebelión. Como yo, había prosperado cuando se le dio cuidado y atención apropiados, cuando sus necesidades básicas fueron satisfechas sin disculpa ni culpa. Mirándola ahora, entendí que habíamos crecido juntas en versiones de nosotras mismas que estábamos destinadas a ser desde el principio. El mañana traería nuevas posibilidades. Otra clase de arte, otra discusión del club de lectura, otra cita para tomar café con Marcus, otra tranquila noche con amigos que elegían mi compañía porque la disfrutaban. El futuro se extendía ante mí, no como una serie de crisis de otras personas para gestionar, sino como mi propia vida para vivir de acuerdo con mis propios valores y deseos. Tenía 73 años. Era financieramente estable, emocionalmente sana, y estaba rodeada de personas que me amaban sin condiciones ni expectativas. Había sobrevivido a la destrucción de relaciones que pensé que eran esenciales y descubierto que era lo suficientemente fuerte para construir mejores. Había enfrentado el miedo al abandono y aprendido que la soledad elegida era preferible a la conexión tóxica. Más importante, había reclamado mi propia vida de personas que me la habían estado robando lentamente, una solicitud y una violación de límites a la vez. Me había elegido primero a mí misma, y al hacerlo, me había convertido en alguien que valía la pena elegir. La historia que estoy compartiendo con ustedes hoy no es solo sobre disfunción familiar o abuso de ancianos, aunque esos elementos son ciertamente parte de ella. Es sobre el coraje requerido para reconocer cuándo las relaciones se han vuelto tóxicas, incluso cuando esas relaciones son con personas que amas profundamente. Es sobre la fuerza necesaria para priorizar tu propio bienestar sobre la conveniencia de otros, para elegir el respeto sobre la familiaridad, para valorarte lo suficiente como para alejarte de situaciones que disminuyen tu valor como persona. Sé que muchos de ustedes escuchando esta historia pueden reconocer elementos de sus propias relaciones, sus propias luchas con hijos adultos que los ven como un recurso en lugar de una persona, su propia confusión sobre dónde termina el amor y comienza la explotación. Si algo de esto les resulta familiar, si han experimentado la particular soledad de estar rodeados por miembros de la familia que los necesitan, pero no parecen realmente gustar de ustedes, quiero que sepan que no están solos y no están equivocados al querer algo diferente. Merecen relaciones que los nutran tanto como los agoten. Merecen que sus propias necesidades sean reconocidas y respetadas. Merecen ser valorados por quienes son en lugar de por lo que pueden proporcionar. Y merecen protegerse de personas que explotarían su amor, incluso cuando esas personas comparten su ADN. La transformación que experimenté no sucedió de la noche a la mañana, y no fue sin costo. Elegir el autorrespeto sobre la aprobación familiar significó aceptar la pérdida de relaciones que me habían definido durante décadas. Significó enfrentar miedos de soledad y abandono que a veces se sentían abrumadores. Significó reconstruir mi identidad desde cero, a una edad cuando la mayoría de las personas asumen que sus relaciones fundamentales son fijas e inmutables. Pero el costo de continuar permitiendo la explotación era mayor que el costo de terminarla. La mujer en la que me convertí a través de elegirme primero a mí misma era más fuerte, más feliz
y más genuinamente amada que la mujer que había sido cuando intentaba comprar amor a través del dar sin fin. Las relaciones que construí siendo auténtica eran más satisfactorias que las relaciones que había mantenido siendo útil. Su historia puede no ser idéntica a la mía, pero si está luchando con dinámicas similares, quiero que sepa que el cambio es posible a cualquier edad, que nunca es demasiado tarde para comenzar a valorarse apropiadamente, que la familia elegida puede ser más amorosa que la familia biológica cuando la familia biológica se vuelve disfuncional. También quiero que sepa que hay recursos disponibles, defensores legales, grupos de apoyo, consejeros que se especializan en disfunción familiar y abuso de ancianos. No tiene que navegar estos desafíos solo, y no tiene que aceptar un trato que disminuya su valor como persona solo porque venga de miembros de la familia. La comunidad que encontré a través de la red de la señora Rodríguez, a través de las clases de arte y clubes de lectura y actividades voluntarias, me ha enseñado que la conexión es posible en cualquier etapa de la vida cuando estás dispuesto a ser genuino sobre quién eres y qué necesitas. La gente está dispuesta a preocuparse por ti cuando les muestras a alguien que vale la pena que se preocupen, cuando dejas de ocultar tus propias necesidades e intereses bajo capas de autosacrificio y complacencia. Espero que mi historia te anime a examinar tus propias relaciones honestamente, a considerar si las personas en tu vida están sumando a tu bienestar o restando de él, a pensar si estás dando desde la abundancia o desde el agotamiento. Más importante, espero que te recuerde que importas, no solo como fuente de apoyo para otros, sino como persona merecedora de apoyo, respeto y afecto genuino. Los coches de policía que llegaron a mi puerta en mi cumpleaños 72 se sintieron como el fin de mi mundo, pero en realidad fueron el comienzo de mi vida real. La traición que parecía diseñada para destruirme, en realidad, me liberó para convertirme en quien estaba destinada a ser desde el principio. A veces lo peor que te sucede resulta ser lo mejor que podría haberte pasado. El catalizador que necesitabas para hacer cambios que no sabías que eras lo suficientemente valiente para hacer. ¿Has experimentado alguna vez algo similar a lo que he compartido hoy? ¿Te has encontrado en relaciones que exigían dar sin fin, pero ofrecían poco cuidado genuino a cambio? ¿Has luchado con hijos adultos que te ven como una solución a sus problemas, en lugar de como una persona merecedora de su respeto y afecto? Me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho pensar en tus propias relaciones o te ha dado esperanza de que el cambio es posible, por favor da me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Compartir estas historias no es fácil, pero saber que podrían ayudar a alguien más a reconocer su propio valor y encontrar el coraje para elegirse primero a sí mismo hace que la vulnerabilidad valga la pena. Gracias por escuchar, por preocuparte y por ser parte de una comunidad que cree que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de su edad o su relación con las personas que se supone que deben amarlos más.